Durante años, las canchas de la NBA contaron una historia que casi nadie supo ver. No era una historia de puntos, triples o anillos. Era una historia tejida en tela, en costuras, en logotipos. Hoy todo el mundo asocia el baloncesto con el famoso swoosh de Nike. Pero hubo un tiempo en el que ese símbolo ni siquiera existía en el universo NBA. En ese tiempo, otra marca lo era todo. Champion. Si viste jugar a Michael Jordan, seguramente también viste una enorme C bordada en su camiseta. Durante la década más explosiva del baloncesto, Champion no solo vestía a los equipos, vestía a toda una generación. Aparecía en videoclips de rap, en portadas de revistas, en fiestas universitarias. Era mucho más que ropa. Era un icono, y de pronto, desapareció. En pocos años, pasó de dominar el deporte más visto del planeta, a quedar enterrada en cajones y trasteros. Y nadie pareció darse cuenta, ni siquiera los más fieles al juego. Esta es la historia de cómo Champion conquistó la NBA, de cómo Reebok y Adidas intentaron ocupar su lugar, y de cómo Nike reescribió la historia, dejando atrás a los verdaderos reyes del baloncesto. Los orígenes. Antes de que el logo de Nike apareciera en una sola camiseta de la NBA, hubo una marca que lo cambió todo. Una que transformó la ropa deportiva en cultura. Hablamos de Champion. Champion comenzó fabricando ropa funcional, resistente y sin pretensiones. Camisetas, sudaderas, chándales, prendas pensadas para durar. Pero en los años 80, algo cambió. La NBA estaba creciendo a un ritmo brutal. Magic Johnson y Larry Bird encendían la rivalidad, mientras un joven Michael Jordan empezaba a hacer historia. Y justo en ese momento, Champion consiguió el contrato más valioso de su historia: vestir a todos los equipos de la liga. Desde finales de los 80 hasta finales de los 90, si veías un partido de la NBA, veías a Champion. Sus camisetas no solo estaban en la pista, también estaban en las gradas, en las calles, en los videoclips, en los campus universitarios. Cada puntada, cada número bordado, era parte de una identidad colectiva. Llevar una camiseta de Champion no era solo apoyar a un equipo, era pertenecer a algo más grande. Y su éxito no fue casualidad. Champion entendió la importancia del diseño. Colores vivos, tipografías claras, materiales robustos. Nada de florituras. Todo estaba pensado para que el jugador se sintiera fuerte, y el aficionado, orgulloso. Incluso fuera de las canchas, sus prendas empezaron a tener vida propia. Las llevaban raperos, skaters, estudiantes. Cualquiera que quisiera sentirse parte del ritmo urbano de los 90. El momento cumbre fue la era Jordan. Mientras el número 23 volaba por el aire, el logo de Champion estaba ahí, cosido justo encima del corazón. Aquel uniforme de los Bulls se convirtió en uno de los más icónicos de la historia del deporte. Y Champion, sin quererlo, se convirtió en algo más que un proveedor. Se convirtió en un símbolo. Pero aquí está lo curioso. Aunque dominaban la escena, Champion no era una marca agresiva. No hacía campañas espectaculares, ni fichaba a celebrities. Simplemente estaba. Y funcionaba. Durante una década entera, construyó el estilo visual de toda una generación de fans del baloncesto. Sin gritar, sin presumir. Era una marca que no necesitaba llamar la atención, porque ya lo había conseguido todo. Y justo entonces, empezó su desaparición. El éxito. Para entender la magnitud del éxito de Champion en los años 90, hay que entender qué significaba entonces una camiseta de la NBA. No era solo una prenda, era una declaración, una forma de gritar quién eras, qué te gustaba y qué soñabas ser. Y si llevabas una de Champion, lo estabas gritando con fuerza. Desde el momento en que firmaron el contrato con la NBA, Champion apostó por una fórmula simple pero brillante: autenticidad. No intentaron reinventar la rueda, no buscaron ser extravagantes. Su objetivo era claro: hacer camisetas que representaran con orgullo a los equipos y que conectaran emocionalmente con los fans. Y vaya si lo lograron. Las camisetas de Champion estaban por todas partes. Si eras un niño en los 90, probablemente tenías una, o querías tenerla. No importaba si vivías en Nueva York, en Barcelona o en Tokio. La imagen de Jordan, Pippen, Barkley o Ewing, con sus camisetas Champion, era universal. Esa estética limpia, con colores intensos y números perfectamente bordados, definió una década. Pero el impacto no se limitó al deporte. Lo que realmente convirtió a Champion en un fenómeno fue su entrada en la cultura urbana.
Artistas de rap como Tupac o Nas llevaban camisetas de la NBA con orgullo en sus videoclips. En las portadas de revistas como The Source, los artistas posaban con camisetas doble extra large de los Hornets o los Magic. Y en las universidades, esas mismas camisetas se convirtieron en uniforme no oficial de toda una generación de estudiantes. Champion no solo vestía a los jugadores, vestía a toda una era. Los diseños eran parte clave del éxito. Eran sencillos, pero tenían alma. Las tipografías eran claras, sin adornos innecesarios. Los colores, siempre vibrantes y fieles al espíritu del equipo. Y sobre todo, la calidad. Las camisetas estaban hechas para durar. No eran simples camisetas de algodón barato. Eran piezas robustas, con costuras fuertes y detalles cuidados. Cuando te ponías una, sentías que llevabas algo importante. Además, Champion tuvo la suerte de estar en el lugar correcto en el momento perfecto. Durante su década de dominio, la NBA vivió su mayor explosión global. Fue la época del Dream Team, el auge de Michael Jordan y la expansión internacional de la liga. Los partidos llegaban a más países que nunca, y con ellos, las camisetas. Y ahí estaba Champion, siempre presente, siempre reconocible. Su logo, una C azul y roja con forma de silbido, se convirtió en un icono en sí mismo. No hacía falta leer el nombre completo para saber de qué marca se trataba. Era parte del imaginario colectivo, algo tan familiar como el balón o el tablero. A nivel empresarial, los números también reflejaban ese éxito. Las ventas se dispararon. Champion se convirtió en uno de los mayores fabricantes de ropa deportiva del mundo. Pero lo más valioso no fue el dinero, fue la conexión emocional que construyeron con millones de personas. Porque lo que Champion consiguió no se puede comprar con campañas de marketing. Lo que construyó fue una herencia. Cuando un chaval se ponía una camiseta de los Bulls, no solo lo hacía porque le gustaba el equipo, lo hacía porque quería ser Jordan. Quería volar. Quería sentir que formaba parte de algo grande. Y Champion le ofrecía ese puente. Le daba esa ilusión. Durante años, la marca mantuvo ese equilibrio perfecto entre producto, diseño y cultura. Sin grandes alardes. Sin necesidad de reinventarse cada temporada, simplemente siendo fiel a lo que hacía bien. Y ahí estuvo su punto fuerte. Pero también, paradójicamente, su mayor debilidad. Porque mientras el mundo cambiaba y las marcas empezaban a apostar por campañas más agresivas, por colaboraciones con celebrities, por diseños más arriesgados, Champion se mantuvo firme en su esencia, en su estilo clásico, en su herencia. Y durante un tiempo, eso funcionó. Pero la industria del deporte no perdona la pasividad. Sin buscarlo, Champion se quedó quieto mientras el resto empezaba a moverse. No perdieron por hacer las cosas mal, perdieron por no adaptarse a tiempo. Pero en los años 90, sin ninguna duda, Champion fue el rey, no de los contratos, no de las cifras, sino del corazón de los fans. Y esa corona, aunque el tiempo la haya escondido, nunca dejó de brillar. La caída. Cuando el contrato de Champion con la NBA terminó a principios de los 2000, parecía que otra marca solo tenía que recoger el testigo y continuar la historia. Pero lo que vino después fue una década de errores, diseños fallidos y oportunidades perdidas. El primero en entrar fue Reebok. En 2001, firmaron un acuerdo multimillonario para convertirse en el nuevo proveedor oficial de las camisetas de la liga. Querían dar un golpe sobre la mesa. Tenían planes ambiciosos. Querían modernizar la imagen del baloncesto, fusionar el estilo urbano con la estética de la cancha. Incluso contaban con Allen Iverson, uno de los jugadores con más estilo de la historia, como su imagen principal. Sobre el papel, todo parecía prometedor. Pero en la práctica, fue un desastre. Las camisetas de Reebok se sentían baratas. El diseño era inconsistente. A menudo, los colores no eran los adecuados, las tipografías no convencían, y los cortes no favorecían a los jugadores. Muchos parecían ir mal vestidos, como si llevaran una copia barata de un uniforme profesional. En la calle, los fans no conectaron con el producto. Las camisetas no se vendían, no emocionaban, no transmitían nada. En solo 5 años, Reebok pasó de tener la oportunidad de dominar la imagen de la NBA a quedar completamente fuera del mapa. En 2006, Adidas compró Reebok y, casi por accidente, se quedó también con el contrato de las camisetas de la liga. Era una nueva oportunidad para reconectar con los aficionados. Pero en vez de eso,
comenzó una era aún más gris. Adidas no cometió los mismos errores que Reebok. Cometió otros distintos. Intentaron innovar, pero sin alma. Introdujeron camisetas con mangas que no gustaron a nadie. Cambiaron los materiales. Apostaron por colores apagados, tipografías extrañas y formatos que parecían sacados de un videojuego de segunda. Los jugadores se quejaban. Las camisetas eran demasiado ajustadas, incómodas. Algunos decían que dificultaban el movimiento. Otros, que les restaban presencia en la cancha. Y en la calle, nadie las quería. Lo más grave fue que Adidas nunca entendió lo que significaba una camiseta de la NBA para los fans. No era solo merchandising, era identidad, y ellos lo trataron como un producto más. Durante una década, de 2006 a 2016, Adidas fue el proveedor oficial de camisetas de la liga. Pero nadie lo recuerda con cariño. Es más, muchos ni siquiera recuerdan que fue Adidas. Así de poco impacto tuvo su paso por la NBA. Y mientras tanto, algo aún más peligroso sucedía. La imagen de la liga se volvía cada vez más irrelevante. Las redes sociales estaban explotando. El estilo de los jugadores fuera de la pista empezaba a importar tanto como su juego. Y Adidas no supo estar ahí. No entendió el momento cultural. No lo aprovechó. Para 2015, Adidas tiró la toalla. Dejó expirar su contrato sin hacer ruido, sin intentarlo una vez más. Simplemente se fueron. Y en ese vacío, esperando en las sombras, estaba Nike. Una marca que no solo dominaba el calzado, sino que entendía como nadie el lenguaje de la cultura, la moda y el deporte. Una marca que no quería simplemente vestir a los jugadores. Quería controlar toda la narrativa visual de la NBA. Pero antes de hablar de Nike, hay que entender lo que significó esa década perdida. Entre la caída de Champion y la llegada de Nike, la NBA vivió una etapa sin identidad visual clara. Las camisetas no conectaban. Los diseños cambiaban sin criterio. Y los fans perdieron algo que ni siquiera sabían que tenían: la emoción de vestir como sus ídolos. Lo que antes era un símbolo de orgullo, se convirtió en un producto olvidable. Champion había construido una herencia. Reebok y Adidas la tiraron por la borda. No fue una caída rápida. Fue una erosión lenta. Un proceso de desgaste, de falta de visión, de decisiones tomadas por departamentos de marketing desconectados de la realidad de los fans. Y cuando una camiseta deja de contar una historia, deja de importar. La NBA necesitaba algo nuevo, algo fresco, algo que volviera a emocionar. Y Nike lo sabía, porque mientras otros dormían, Nike estaba preparando su jugada. Imagina por un momento que desaparece tu equipo favorito. No porque pierda partidos, no porque cierre el estadio. Desaparece visualmente. Sus colores cambian. Su camiseta ya no transmite lo mismo. Ya no sientes orgullo al ponértela. Eso fue lo que pasó. Durante más de 10 años, la NBA perdió su alma visual. Pasó de ser una liga que marcaba tendencia a parecer un escaparate confuso de ideas sin rumbo. Las camisetas ya no eran cultura, eran producto. Y mientras los fans se desconectaban, mientras las marcas fallaban una y otra vez, una sombra se movía en silencio. Observando, aprendiendo, preparando el golpe perfecto. Nike no solo quería entrar, quería hacerlo a lo grande, reescribir las reglas, redibujar la historia y colocar su logo justo en el centro del pecho, donde todos pudieran verlo. Lo que venía no era una colaboración, era una conquista. La actualidad. Mientras Nike convertía las camisetas de la NBA en piezas de marketing global, Champion hizo algo inesperado. No intentó volver. No compitió por recuperar su contrato con la liga. Simplemente se quedó al margen y esperó. Y entonces ocurrió algo que nadie vio venir. La nostalgia se convirtió en tendencia. Lo que antes parecía viejo, de repente era vintage. Las camisetas de los 90, los chándales anchos, los logos grandes, volvieron con fuerza, y Champion, sin cambiar ni una sola línea de su diseño original, renació. En cuestión de pocos años, la marca pasó de ser un recuerdo a ser una referencia. Colaboró con Supreme, con Off-White, con diseñadores de renombre. Las ventas se dispararon. En solo 3 años, aumentaron en más de $1.000 millones. Champion ya no necesitaba a la NBA. Se había convertido en símbolo de autenticidad, en una marca que no había seguido las modas, sino que había creado una. Hoy, mientras otros intentan inventar el futuro, Champion ha encontrado oro en su pasado, y sin pisar una cancha, ha vuelto al centro de la cultura.
Las camisetas cuentan historias. Y durante una década, Champion fue el narrador silencioso de la era más mágica del baloncesto. Luego llegaron otros, cambiaron los colores, los tejidos, los estilos. Pero algo se perdió por el camino. Hoy, el logo de Nike domina la NBA. Es moderno, eficiente, global. Pero nunca será lo que Champion fue. Porque Champion no solo vistió a los jugadores, vistió a los fans, a los barrios, a la cultura. Y aunque su tiempo en la cancha terminó, su legado sigue vivo. En cada armario, en cada recuerdo, en cada persona que, alguna vez, soñó con volar.